Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia. Presentamos El derecho a la libertad de culto por Daniela Chediak, Daniela Ramos, María Isabel Ruiz, Matías Zambrano, en la clase de Fundamentos de Derechos Humanos por el Dr. Salim Zaidán. La libertad de culto es un derecho humano fundamental y el primero de los derechos garantizados por diversas constituciones alrededor del mundo. Es el derecho de pensar, expresar y actuar en base a lo que creemos profundamente, de acuerdo con lo que dicte nuestra conciencia. ¿Qué es lo que la gente conoce acerca de este derecho? La libertad de culto para mí es la capacidad de poder seguir, hacer las creencias que yo quiera, que a mí me parezcan correctas, que yo apoye. Es la libertad. Expresarse libremente la religión o hacia quienes creemos nosotros las personas. Todo el poder es escoger la religión que tú desees. Poder adorar y creer en lo que yo quiera, en lo que a mí me llene, en lo que mi espíritu satisfaga. Para mí la libertad de culto es tener la facultad de decidir sobre la religión, las creencias y poder expresar mi ideología y que sea aceptada en la sociedad. La libertad de adorar lo que tú crees conveniente, la libertad de incluso la cultura asociada a la religión. Como que ejercer, no sé, la religión o la cultura que uno cree, ¿no? Expresar mis creencias sin afectar a los demás y que los demás... Poder escoger lo que tú quieras, porque tú quieras y no tener que dar como que explicaciones a nadie. Para elegir cómo actuar respetuosamente dentro de mi sociedad. La Constitución consagra la libertad de culto y las demás leyes y normas contribuyen a que la religión se practique libremente. La Constitución contiene disposiciones que garantizan este derecho. La Asamblea Constituyente que redactó la Constitución debatió sobre varios temas con repercusiones religiosas, como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el uso del nombre de Dios en la Constitución. La nueva Constitución sigue otorgando a todos los ciudadanos y extranjeros el derecho a practicar pública y libremente la religión que prefieran. La Constitución prohíbe la discriminación por motivos religiosos. El artículo 66, numeral 8 de la Constitución del Ecuador establece: se reconoce y garantiza a las personas el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. ¿Qué piensan algunos profesionales acerca del tema? Bueno, me parece que es una forma más específica de la libertad de conciencia. También me parece vinculado a la libertad de expresión, de pensamiento. Tiene relación con todos estos derechos, pero por supuesto es un derecho más específico, ¿no? Pero que está relacionado con estos otros derechos, en particular con la libertad de pensamiento y de conciencia. Es la posibilidad de que cualquier ciudadano ecuatoriano pueda practicar la religión que a bien tuviere, la creencia que a bien tuviere. Y esa libertad está consagrada en la Constitución de la República del Ecuador. El gobierno conmemora el Carnaval, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Día de Todos los Santos y la Navidad, que tienen categoría de días feriados nacionales. Por lo general, el gobierno no permite la introducción religiosa en las escuelas públicas, pero las escuelas privadas pueden hacerlo, así como también las personas en sus hogares y en la vida pública. El proyecto de ley orgánica de libertad e igualdad religiosa define a la religión como el conjunto de creencias, doctrinas y normas que permiten al ser humano de manera individual y colectiva relacionarse con Dios. En el marco de la dignidad de las personas, el Estado deberá respetar los diversos credos religiosos de acuerdo con la Constitución y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. En consecuencia, se reconoce, protege y garantiza la libertad de conciencia y sus prácticas religiosas privadas y públicas. El Estado promueve su ejercicio sin perjuicio del respeto al principio de laicidad. La libertad de culto, a partir de la Constitución del 2008, Ecuador ya ni siquiera es declarado un país católico, la libertad, en términos legales. En términos
culturales, sociales, cotidianos, creo que todavía vivimos una desconfianza mutua entre diferentes grupos religiosos, todavía seguimos en una campaña de desprestigio mutuo, de deslegitimación de las formas como vivimos la experiencia religiosa. Sí, efectivamente, en la parte legal se ha superado ya estos esquemas tradicionales. En la parte ya presencial, pues todavía existen esas pequeñas barreras que son las que hacen que nos veamos mal los unos y los otros y no podemos definitivamente romper con ese esquema que nos han venido que nosotros somos malos. Las religiones que buscan, simple y sencilla, buscan es su crecimiento personal. Sobre eso hay dos posturas fundamentalmente, ¿no? La una, porque hay dos formas de laicismo. Un laicismo que lo que hace es plantear que el Estado debe mantenerse neutro y garantizar a las distintas confesiones religiosas la posibilidad de desarrollarse libremente dentro de los derechos de reunión, de expresión, de conciencia, etcétera, de culto. Esa sería una posición. Otra posición es otra versión del laicismo que lo que plantea es que el Estado debe apoyar de igual manera, dar iguales oportunidades a las distintas manifestaciones religiosas. Entonces eso implicaría, por ejemplo, en un sistema educativo público, que exista la posibilidad de que las personas libremente escojan, por ejemplo, clases de religión según su credo, su confesión religiosa, ¿no? Esa misma situación llevaría a un laicismo, en una situación de laicismo neutro, digamos, a que no se enseñe ninguna creencia religiosa. Entonces hay esas dos posiciones respecto a la relación entre Estado y creencias religiosas. Todas las entidades religiosas son iguales ante la ley en derechos, obligaciones y beneficios, si hablamos formalmente. Además, ninguna ley y ningún convenio que firme el Estado ecuatoriano pueden ser discriminatorios de cualquier entidad religiosa. En lo material, se prohíbe toda acción u omisión que directa o indirectamente discrimine a una entidad religiosa en razón de sus creencias, práctica o ideario. El Estado no podrá reconocer u otorgar a ninguna entidad religiosa un trato privilegiado, en desmero de otras, aunque la realidad es cuestionable. Ahora que sabes un poco más de la libertad de culto, debes tomar en cuenta que tienes derecho a practicar y profesar tus creencias, y asimismo el deber de respetar el derecho de los demás.